Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el día de la semana. La idea es entonces leer un número del 1 al 365 y se supone que el año comienza un lunes 1 de enero. Se plantea la solución en un programa de 46 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar entre las líneas 16 a 37. En esta función entonces declaramos en la línea 18 un array de la clase NSArray de Objective-C, un array llamado día o un puntero a un array. Y en la línea 19 inicializamos este array día con los días de la semana, desde el lunes hasta el domingo. Observe entonces que entre corchetes se invoca el método ArrayWaitObjects de la clase NSArray y entonces separados por coma se llevan o se inicializa este vector. Se usa la directiva arroba antes de indicar un nuevo valor entre comillas. Entonces para obtener el día de la semana vamos a usar un ciclo do while entre las líneas 21 a 36. Va a quedar en este ciclo mientras el día que se ingrese esté fuera del rango, sea menor a 1 o mayor a 365. Pero si el número que se lee directamente está en este rango, simplemente se mostrará. Entonces en este ciclo, línea 22, se muestra o se indica al usuario que ingrese el número del año, el día del año, y en la línea 23 guardamos este valor en la variable número. Y para obtener entonces el día simplemente usamos sentencias condicionales entre las líneas 25 a 34. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Si el número es mayor a 0 y menor a 365, ingresa, y luego si el número es menor o igual a 7, simplemente se imprime el vector día en la posición número -1. Recuerde que los arrays comienzan en 0. Y si el día módulo 70 es porque es un domingo. Y si no, entonces simplemente el día será número -1 módulo 7. Entonces, por ejemplo, si el día es 8, eso se representará un lunes. Entonces 8 módulo 7 será 1, que será el día lunes. Y así con cualquier otro número. Le invitamos a visitar la tutoría Día de la Semana en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de esta clase y estas condicionales. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se reutilizan a través de objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface, @end, líneas 6 a 8. Aquí damos nombre a la clase como día, semana, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y declaramos una variable de tipo entero llamada número. Esta variable es el atributo de esta clase y esta variable ya vimos que se usa en la función ejecutar. Los atributos entonces son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces aquí en la clase, en la interfaz también se define la estructura los comportamientos de la clase. Recuerde, en la interfaz se define la estructura del objeto, se declaran los atributos y comportamientos, y en la implementación va la lógica de la clase, o sea, la lógica de las funciones declaradas en la interfaz. Continuamos con la interfaz, línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión se indica que se va a declarar método de instancia, luego el tipo de retorno,
void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados con 2 puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con eso entonces queda declarada el comportamiento función ejecutar. Veamos la implementación entre las directivas @implementation @end, líneas 10 a 38. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz para programar una función. Esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación líneas 11 a 15 se declara el método init, o no se declara sino que se implementa. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Como este programa solamente tiene una variable número, no es necesario inicializarla, ya que en la función ejecutar se hace. Este método es invocado cuando se instancien objetos de esta clase, o sea, en la línea 42. Y con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase día semana. Para usar esta clase en otro archivo o archivos, entonces es más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Y de ese modo se ahorra copiar y pegar cada código en los distintos archivos. Entonces para usar esta clase vamos a instanciar objetos, eso lo hacemos en el main, líneas 40 a 46. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 42, se crea un puntero llamado obj de la clase día a la semana. Este puntero va a apuntar a un objeto de esta clase, entonces por eso se reserva memoria dinámica a la clase día semana y luego se invoca el constructor init. De ese modo entonces queda definido en memoria la estructura de un objeto de esta clase. Línea 43 se invoca el método ejecutar. Con eso el compilador irá de la línea 43 a la línea 16 y continuará mostrando el resultado. Por último, línea 44 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el día de la semana. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook